Saludos. Como parte de las clases de administración de base de datos, hoy la lección va a ser el sistema manejador de base de datos. Fíjense, el sistema manejador de base de datos es un sistema cuyo propósito es proporcionar una forma de almacenar y recuperar información de una base de datos de manera práctica y eficiente, según Silverchat. El sistema manejador de base de datos forma parte del sistema de base de datos y es el encargado de manejar la base de datos. Entre los sistemas manejadores más conocidos tenemos Oracle, SQL Server, Postgres y MySQL dentro de lo que nosotros conocemos como el modelo relacional. Fuera de este tenemos muchos otros como los que se denominan NoSQL, tal como CouchDB, Mongo, Cassandra, Membase, React, entre otros. El sistema manejador de base de datos, según nos ilustra Silverchat, está compuesto de dos partes principales, el procesador de consulta y el gestor de almacenamiento. El procesador de consulta es aquel que interactúa directamente con los usuarios de la base de datos, específicamente el administrador de base de datos. Tenemos también, por ejemplo, los cajeros, las aplicaciones móviles, las aplicaciones de PC, entre otras. El procesador de consulta es el que se encarga de recibir esas consultas y compilarlas para que sean evaluados en la base de datos. Para que estas consultas puedan ser evaluadas en la base de datos deben pasar por el gestor de almacenamiento. Entre estas tenemos el gestor de autorización e integridad, que es el que va a garantizar que las consultas cumplan con las reglas de integridad y con la autorización de acuerdo al usuario que las está realizando. El gestor de transacciones es el que asegura que las transacciones se ejecuten de manera correcta o que se haga recuperación en caso de que sucedan fallas. Y el gestor de memoria intermedia es el que va a garantizar que los archivos o los datos que están en el sistema de archivos de almacenamiento en disco lleguen a la memoria intermedia para poder ser procesados por el motor de evaluación de consulta y poder darle una respuesta al usuario final. Aquí tenemos el ejemplo de Oracle, de su arquitectura, donde vemos las estructuras de memoria secundaria, donde están los archivos de datos o data file, los archivos de control o control file, los archivos de redo o los log o bitácora y otros archivos, donde tenemos las estructuras de memoria principal, es decir, las que se encargan, los procesos que se encargan de llevar los datos a memoria principal para tenerlos disponibles, y los procesos que serían esos que estarían dentro de las cajitas que vimos anteriormente. ¿Cuáles son los objetivos del sistema manejador de base de datos? Permitir crear y manipular la estructura de la base de datos, es decir, aquello que llamamos el esquema de la base de datos. Para ello utiliza el lenguaje de definición de datos o DDL. Permitir y crear y manipular datos en estas estructuras previamente creadas, es decir, lo que es el insert, update o delete, y para eso se utiliza el lenguaje de manipulación de datos. Permitir consultas de datos, es decir, con el lenguaje de consulta de datos, para eso tenemos la instrucción select, y asegurar concurrencia, seguridad e integridad sobre los datos. Para la próxima clase vamos a ver la parte de manejo de memoria, que sería el primer tema de la materia. Cualquier pregunta que tengan pueden hacerla a través del canal de YouTube o a través de los foros del curso del campus virtual.